Hola familia, un saludo para todos. Ya terminando nuestro segundo día de ayuno en estos 7 días de ayuno de Daniel. Vamos a estar estudiando un poco más acerca de la visión del año 2025 para esta familia en la fe, el año de la instrucción y la bendición. Y hemos denominado entonces a este seminario de los 7 días de ayuno, Dios me bendice instruyéndome. Pero es importante recordar un poco qué es el ayuno para todos nosotros. Vale la pena eh, hacer un breve paréntesis para que sigamos meditando en esto tan importante, en esta disciplina espiritual llamada ayuno. Escuchaba este sábado varias definiciones muy importantes acerca del ayuno. Unos hablaban de una disciplina espiritual, otros de un cambio en nuestra forma de alimentarnos para tener más tiempo de conectar con Dios. Otros hablaban de la importancia también en el ayuno de conectar con nuestra familia, de conectar con las personas que nos necesitan. Por supuesto, todo esto es muy real, y cuando estudiábamos Daniel 1, donde nos habla un poco de lo que es el ayuno de Daniel, pues vemos una clara evidencia de que el ayuno también tiene que ver con esa decisión personal de no dejarme contaminar, de aquello que va en contravía a la instrucción de Dios, que a veces se nos va pegando, se nos va metiendo de manera muy sigilosa. Y de eso se trata también el ayuno, por supuesto, de hacer esa pausa para nosotros dejar esas cosas que se nos van pegando de la cultura en la que vivimos, de pronto aún de los que nos rodean, y nos dejamos contagiar del mal genio, de la amargura, o nos dejamos contagiar de las malas palabras, de la desesperanza, y más bien contagiarnos de lo que la instrucción de Dios nos da, la palabra de Dios, de la fe, de la esperanza, de las promesas que están en su palabra. Pero también, por supuesto, el ayuno es algo muy importante. A Jesucristo le hicieron esa pregunta, y si bien es cierto todo esto que he mencionado es verdad y es real, eso es el ayuno y muchas otras cosas más. Siempre los animo a leer Isaías 58 cuando empiezan ustedes un ayuno. Yo personalmente, cuando ayuno, trato de volverlo a leer y a ver en qué más me tengo que concentrar, qué tengo que corregir, qué tengo que ajustar. Pero quisiera recordarles, antes de ir a la meditación de hoy, lo que nos dice Jesucristo en Mateo 9. Él pudo haber dado muchas respuestas. A él le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y de todas las respuestas que él pudo dar, nos dio una muy bella. Y es porque ellos ahora están con el novio. Recordemos que en la doctrina bíblica el novio es Jesucristo y la novia es la iglesia, ¿sí? La iglesia, toda la iglesia. Y entonces él decía: ahora la iglesia está disfrutando del novio, que es Jesucristo, pero el novio se irá. Está hablando de cuando Él asciende a los cielos después de la crucifixión y la resurrección. Él asciende, y entonces el novio les será quitado, y entonces ellos ayunarán. Y quisiera recordarles entonces que Jesús nos está presentando el ayuno como esa disciplina espiritual que nos ayuda a mantener vivo el amor, para que cuando Él regrese por su iglesia nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Nos encuentre listos, nos encuentre amándolo, sirviéndole, nos encuentre esperando su venida con un corazón limpio. Entonces, yo quisiera, como se lo transmito a mis hijas, se lo quiero transmitir a ustedes: cuando usted piense en el ayuno, sobre todo piense en esto, en este gran énfasis que Jesucristo le puso al ayuno. Es la forma
como, como ustedes pueden mantener vivo el amor mientras Él regresa. Él fue a preparar morada y regresa por nosotros para llevarnos a ese lugar, a una eternidad con Jesucristo. Entonces me encanta pensar en esa estrategia tan hermosa llamada ayuno para nosotros los hijos de Dios. Pero vamos entonces ahora sí a lo que es la confianza base de la instrucción dentro de lo que hemos llamado este seminario del ayuno de Daniel. Dios me bendice instruyéndome. Y quisiera leerles en Proverbios 3 del 5 al 6 lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a meditar en esto. Bueno, recordemos, estamos hablando de que la confianza es la base de la instrucción, ¿cierto? Usted sigue la instrucción de una persona en la que confía, ¿cierto? Y usted confía en esa persona porque la conoce. Y usted conoce a esa persona porque ha caminado con ella, ¿verdad? Pensemos en cualquier área de nuestra vida diferente a la espiritual. Metámosle un poquito de sentido común, ¿cierto? Si yo tengo una situación médica, pues yo llamo a un médico en el que confío porque lo conozco, porque he caminado en esa área de mi vida con él o con ella, ¿cierto? Y entonces escucho su instrucción, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con el Señor, ¿sí? A veces nos cuesta seguir su instrucción porque de pronto no estamos confiando en Él. Y la razón por la que no estamos confiando en Él no es porque Él no sea digno de confianza, sino porque no estamos caminando con Él. Porque aunque Él es importante para nosotros, no es lo más importante en el día a día. No es Él y su palabra al que acudimos de primera mano para tomar decisiones, para ponerle orden a nuestros pensamientos, para ponerle orden a nuestras emociones. Entonces, no perdamos de vista que si algo tenemos que meditar en este ayuno es ¿qué tanto estoy caminando con el Señor? ¿Sí? ¿Qué tanto estoy caminando con el Señor, conociéndolo, para yo poderme fiar de Él? Como dice aquí Proverbios 3 del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y a mí me llama mucho la atención que dice de todo tu corazón. Sí, porque uno o confía o no confía. No es que un poquito de mi corazón confía en ti y otro poquito como que no confía. Y luego nos dice, reconócelo en todos tus caminos. Yo no puedo decir que confío en alguien cuando hay caminos en los que confío y hay caminos en los que no confío. Más siendo Dios, nuestro Dios, pues un Dios en el que podemos confiar, porque Él es digno de toda nuestra confianza. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él conoce su corazón, Él conoce el corazón de otros. Él sabe que es lo mejor para usted. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. O sea, si usted en algunas áreas de su vida confía en una persona porque se ha ganado su confianza fruto del camino recorrido, pues cuanto más Dios, que es perfecto, ¿verdad? Y que es digno de toda nuestra confianza. Y por eso, cuando hablamos de confianza, pues meditemos de dónde viene la palabra confianza. La palabra confianza viene de confidere, que significa con, está hablando de junto a una persona, y viene de la palabra fidere, que significa fiar o tener fe. Es decir, confiar es tener fe en una persona, en la persona con la que camino, con la que estoy junto a. Entonces, pensemos
que no se trata solamente de confiar en lo que la persona dice, sino en lo que la persona es, ¿sí? Yo confío primero en la persona y por eso camino con ella, ¿cierto? Y por eso voy caminando y caminando, sino que confío en lo que ella dice. Yo no puedo separar las dos cosas. Qué bonito pensar en esos términos, ¿no? Que yo me puedo sentir segura a su lado, porque Él es digno de mi confianza. Yo confío en Él, porque es mi Padre, porque es quien más me ama, porque quiere lo mejor para mí, porque Él sí está claro en muchas cosas que yo no estoy clara y los que me rodean tampoco, pero Él sí. Cuando yo confío en Él, yo puedo confiar en lo que Él dice, ¿sí? Mi esposo y yo hablábamos otra vez en estos días, siempre terminamos hablando, yo no sé por qué, si Judas recibió o no a Jesucristo, y volvíamos a dialogar al respecto muchas cosas, pero hablamos de que definitivamente no, porque si Judas hubiera creído en Jesús como el Hijo de Dios, pues no lo vende, ¿cierto? O sea, yo no puedo creer que Él es el Hijo de Dios y al mismo tiempo venderlo. Y eso nos tiene que llenar nos tiene que llevar a reflexionar, porque es que Judas estuvo con Jesucristo, vio milagros. El que usted y yo vayamos a la iglesia y veamos los milagros de Dios no quiere decir necesariamente que creemos en Él como el Hijo de Dios, que creemos en su palabra como la instrucción de Dios. Por eso por allá nos dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque si la palabra de Dios es la palabra de Dios, pues la estamos siguiendo, nos estamos dejando dirigir por el Señor en todos nuestros caminos, o solo en algunos, porque hay cosas en las que Él no es Dios, y hay cosas en las que sí, hay cosas en las que confío, hay cosas en las que no confío, ¿no? La confianza entonces está fundamentada en lo que Él es, y cuando Él es para nosotros Dios, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, pues seguir su instrucción va a ser muy sencillo. Y terminemos pensando en lo que nos dice este pasaje. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, ¿sí? Yo, ¿por qué puedo confiar en Él mi camino? Aún como leíamos ahorita en Proverbios 3 del 5 al 6, que Él enderezará nuestras veredas. ¿Por qué puedo confiar en que Él enderezará mi vereda? Bueno, porque Él también sabe qué es lo que hay que corregir en mi vida. Y el confiar en Él me lleva a aprender nuevos caminos que de pronto yo no he tenido en cuenta. Me lleva a aprender que de pronto no necesariamente como he hecho las cosas siempre han estado bien, ¿sí? Entonces me dejo corregir, me dejo reorientar, como dice aquí, Él va enderezando, porque la confianza en Él me lleva a aceptar que quizás en algunas situaciones de mi vida yo no estoy en lo correcto, pero Él sí lo está. Y por eso cuando yo confío en Él, no solo me dejo guiar, sino que me dejo enderezar fácilmente. Y bueno, quizá muchas veces usted y yo haya cosas que no entendemos de la instrucción de Dios, que retan nuestra mente y nuestro corazón. Eso nos pasa a todos, ¿sí? Cuando a María le dijeron que iba a ser la madre de Jesús, pues ella no entendía y ella le dijo al ángel: pero ¿cómo va a ser esto? Pero ella confió y se dejó instruir y se dejó guiar, ¿sí? Ella no desconfió del Señor, ella
preguntó porque no entendía. Y es muy válido, por supuesto, que a veces no entendamos. Yo me imagino que José, que es un personaje que hemos venido estudiando, quizá muchas veces no entendía por qué Dios había permitido que él llegara como esclavo a Egipto. Pero él confió en el Señor, confió en lo que el Señor permitió en su vida y se concentró en la instrucción que Dios le dio a lo largo de ese tiempo. Quizá él no entendió muchas situaciones difíciles, pero él confió y siguió la instrucción, y el seguir la instrucción lo llevó a cumplir ese sueño. Tenemos muchos momentos que podemos narrar en la historia bíblica, ¿cierto? Y por supuesto en nuestra vida, situaciones que no comprendemos, pero indudablemente démonos la oportunidad que lo que no entendemos, en vez de alejarnos de Dios, en vez de alejarnos de la instrucción de Dios, por el contrario, nos demos la oportunidad de aprender más, a dejar que Él nos lleve por esos caminos que todavía no hemos recorrido, y que aunque hoy no entendamos, el Señor sí, y algún día lo comprenderemos. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este segundo día de ayuno. Sigue fortaleciendo nuestra mente, sigue fortaleciendo nuestro corazón, sigue fortaleciendo nuestro cuerpo, pero sobre todo, Señor, habla nuestro espíritu y permítenos seguir disfrutando de este caminar contigo, de este seguir conociéndote a ti, Señor, para que nuestra confianza siga creciendo, fruto de ese caminar contigo, para que nuestra confianza, cuando se ponga a prueba, cuando rete nuestros pensamientos y nuestras emociones, esa confianza en ti nos lleve a no detener la marcha, a seguirla hacia la dirección que tú vas trazando, porque sabemos, Señor, que tú eres digno de toda nuestra confianza. Yo te ruego, Padre, que nos permitas en estos 7 días de ayuno seguir fortaleciendo el amor, seguir como iglesia, como esa novia que quiere guardarse hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos seguir a través de esta hermosa estrategia del ayuno, guardando nuestro espíritu, guardando nuestra alma y también guardando nuestro cuerpo para que esté listo para ese momento, Señor, que no sabemos cuándo será, no sabemos si estaremos vivos para cuando ese momento llegue o ya estaremos en la eternidad, no lo sabemos, pero indudablemente, Señor, sabemos que ese tiempo hermoso está por venir, y yo te ruego que así como Daniel un día se comprometió a no dejarse contaminar, a que sus principios permanecieran firmes, tu instrucción, Señor, en su vida permaneciera firme, independiente de la cultura, independiente de quien le rodeaba, independiente de lo difícil que a veces fuera. Señor, así nosotros nos comprometamos, Señor, con ese Dios que amamos y con ese Dios en quien confiamos. Gracias, Señor, por este día, y te seguimos orando, Señor, te seguimos clamando en este día de ayuno, Señor. Queremos acostarnos y aún decirte, instrúyenos en nuestros sueños, y mañana poder continuar estos 7 días de ayuno. Te hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, familia, Dios los bendiga. Nos vemos mañana.